Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre gracias al equipo, muy bien, vamos a hablar sobre dos temas muy importantes que tenemos que entender. Ya en las semanas anteriores hemos estado diferentes hermanos nos han estado enseñando acerca de lo que es la salvación y cómo se obtiene. Que no es por obras, es por gracia. Y hoy día vamos a hablar de dos temas muy cruciales en la doctrina cristiana, la justificación y la santificación. El texto que se nos ha dado para tocar este tema está en Primera de Pedro. Y ahí pueden ver, este es un versículo muy interesante al comienzo de Primera de Pedro, que después él saluda a los cristianos que han sido esparcidos en la diáspora y él les dice estas palabras: elegidos, ¿no? A los creyentes les dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Notan allí en amarillo de que las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación. Este versículo es un versículo que no vamos a profundizar porque son dos temas muy amplios y vamos a ver varios versículos que nos traigan un poco de luz para entender lo que es la santificación, la justificación y la santificación. Pero quería solamente recalcar una cosa, que los elegidos en este versículo se refiere a todo aquel que ha reconocido sus pecados, que ha puesto su confianza en Jesucristo y ha sido elegido para. Eso es importante notar. No es que Dios ha elegido a las personas para salvación y a otros para condenación. Está hablando que los que han aceptado a Cristo por voluntad propia, han recibido el perdón y la gracia de Dios. Estos Dios ha elegido para obedecer. ¿Me dejo entender? Todos los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo hemos sido elegidos para vivir en comunión con el Señor y obedecer al Señor. Muy bien, eso como introducción. Y mientras estaba pensando en este versículo de Primera de Pedro, era inevitable pensar en Pedro, ¿no? Entonces voy a poner algunas historias de la vida de Pedro que ilustren estas dos doctrinas, ¿ya? La justificación y la santificación. Y espero que a través de su vida, de lo que él pasó, pueda a nosotros también inspirarnos, animarnos en nuestro caminar con el Señor, ¿ok? Hay una pregunta. ¿Qué ven ahí? Una piedra, ya. ¿Qué más? ¿Qué ven? Ya, ok. Sí. Me refiero a la piedra. ¿Qué ven en la piedra? Muy bien. Déjenme decirles de que esta piedra viene de un lugar donde sacan el mármol. Esta es una piedra de mármol, ¿ok? Que está en Italia. Y de esta cantera que queda en la Toscana, en Italia, hay un personaje, Miguel Ángel, que él veía un poquito más en la piedra de lo que nosotros somos capaces de ver en esta piedra. ¿Han visto esta? Esta es una obra maestra que se llama La Piedad, ¿no? Ahora, cuenta la tradición de que los estudiantes de Miguel Ángel le entrevistaron y le dijeron: pero ¿de dónde sacas ese arte de tallar de una manera tan espectacular y haces que las piezas sean tan naturales, ¿no? Imagínense eso. ¿Cómo de la piedra anterior pueden haber? A lo que Miguel Ángel contestó
La estatua ya está allí, ya estaba allí. Lo único que hice fue sacar lo que estorbaba. ¿Ok? Esta ilustración se usa por lo general, ¿no? Cuando Dios a nosotros también, cuando venimos a conocerle y hemos sido perdonados y hemos sido adoptados como hijos suyos, pues Dios nos toma como esa piedra que nadie ve nada, ahí rústica, no hay forma, hay mucho por trabajar, ¿no? Pero Dios ve mucho más en esa piedra que nosotros, aún nosotros mismos, que quizás pensamos que no valemos nada. Pero Dios sí encuentra valor en nosotros. Y Él comienza, cuando nosotros conocemos a Cristo, comienza un proceso, como Miguel Ángel, de sacar de nuestra vida las impurezas, la pecaminosidad, para convertirnos y transformarnos, como es su propósito, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, quisiera que con esta ilustración nos pensemos, ¿no?, de que Dios, al justificarnos, empieza el trabajo de transformación. Hay esperanza, hermanos, ¿eh?, para cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué es la justificación? Aquí tengo una definición. Es la doctrina cristiana que nos habla de cómo los creyentes son declarados justos delante de Dios mediante su fe en Jesucristo, aunque realmente no sean justos en sí mismos. ¿Ya? La justificación es algo legal. Nosotros hemos ofendido las leyes. Hay un juez que tiene todo el derecho a condenarnos, a mandarnos a la prisión, porque nosotros hemos cometido delitos. ¿Ok? Pero viene alguien en nuestro favor y paga la fianza totalmente, y nosotros quedamos justificados delante del juez. Notemos que la justificación no quiere decir: no, tú no has cometido nada. No has hecho nada. Venga, salga libre porque no has hecho nada. No. La justificación bíblica tiene que ver con que la persona reconoce y acepta que sí ha pecado, ha cometido errores y merece el juicio. Pero la justificación consiste en que Dios, en su gracia, teniendo la capacidad de juzgarnos y mandarnos al infierno, tiene la gracia y la misericordia, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, de perdonarnos y declararnos justos, aunque no lo seamos. ¿Ok? Permítanme ilustrar esta definición. Han escuchado, han leído seguramente esta hermosa parábola del publicano y el fariseo. Cuenta el Señor que un fariseo, un religioso y un publicano que era odiado por el pueblo de Israel se acercan al templo, y dice que esta parábola fue dada justamente porque había personas que se creían justas y menospreciaban a los demás. Entonces allí Jesús cuenta esta parábola. Y este fariseo, en la historia que Jesús cuenta, comienza a hablar de lo bueno que él es. Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador publicano. Yo doy mis diezmos, yo ayuno, yo oro, yo voy a todas las reuniones de la iglesia, en fin, todas las cosas. Y prácticamente se estaba justificando a sí mismo. Él pensaba quizás que ya él era justo delante de Dios y merecía estar y ser escuchado. Sin embargo, en la parábola el Señor cuenta de un publicano que tiene vergüenza y ni siquiera se quiere acercar al templo porque lo considera un lugar santo y perfecto. Y dice que ni siquiera quería mirar al cielo y con su mano se golpeaba al pecho y le dice y ora:
diciendo, sé propicio a mi pecador. Es decir, yo reconozco que estoy en una bancarrota espiritual. Soy indigno. Solamente lo único que me queda es arrojarme a tu gracia y misericordia. Sé propicio a mi pecador. Entonces el Señor Jesucristo dice al final de esta parábola, os digo que el publicano, el pecador, el que reconoce, descendió a su casa, ¿qué dice? Justificado, antes que el otro. Es decir, ¿quién es justificado? Exacto. La primera cosa que debemos hacer para ser justificados delante de Dios es no pretender ser justo, es reconocer que somos injustos. Muy bien. Quizás para como mención también ilustrar, ¿se acuerdan del hombre pecador que murió en la cruz al lado del Señor? Él, dice la Biblia, cuando leemos los evangelios de este episodio, dice que los dos malhechores, los dos le injuriaban. Es decir, que hubo un momento después que habían escuchado todo lo que la gente hablaba de él. Dijo que salvaba a todos, ahora que se salve a sí mismo, mira los milagros que hizo, ahora que haga uno. Y tenía allí en la parte de la cruz, había un letrero que decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y hubo un momento donde uno de ellos reconoció, le dijo al otro, nosotros a la verdad estamos aquí por lo que merecemos, pero ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció su pecado, reconoció que Jesucristo era el Rey, el Mesías, y reconoció que no iba a morir solamente, sino que iba a resucitar, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que él iba a vencer la muerte e iba a venir como rey a instaurar su reino. ¿Se dan cuenta todos los elementos que involucran arrepentirse y creer que Jesús es el Cristo? Y por tanto fue justificado delante de Dios. No que era justo, sino que reconoció su pecado. Por eso el Señor Jesucristo al final de ese momento le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿verdad? Somos salvos y justificados por la gracia de Dios, solamente por medio de la fe. Entonces quería ver en la vida de Pedro. En realidad no sabemos los detalles del momento en que Pedro fue justificado. No sabemos los detalles, pero sabemos de que su hermano Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, le dice. Y él se acerca y Jesús le dice a Simón, desde hoy serás Pedro, roca. Muy posiblemente lo que estábamos hablando con la piedra que no ha sido tallada, pero que Jesús ya veía en Pedro, una piedra ahí toda deforme, pero él decía, no, tú vas a ser una persona fuerte, estable, y posiblemente vas a ser una persona en quien la iglesia, mi iglesia, va a poder contar contigo de una manera segura. Obviamente Pedro no tenía ese carácter, como vamos a ver, pero el Señor le dice, ya Pedro, no eres una arenisca, eres una piedra. La segunda escena que vemos en la vida de Pedro es cuando el Señor va en busca de él cuando él estaba pescando. Y no habían pescado nada. Y el Señor le dice, arroja las redes al otro lado y la pesca milagrosa. ¿Os acordáis de eso, verdad? Y este milagro, en lugar de que Pedro diga, uy, se acabaron mis problemas, ahora cada vez que no me va bien en la pesca, solamente le pido al Señor y voy a ser próspero, el negocio me va a ir bien. En lugar de resaltar el milagro, lo que hace Pedro
es caer de rodillas y decir esas palabras: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estamos entendiendo el primer paso para ser justificados. Pedro lo hizo. Y Jesús le va a decir: desde ahora serás pescador de hombres. Pero Pedro, antes de hablar a otros de la gracia de Dios, él tenía primero que reconocer y experimentar esa gracia. Antes que nada, reconocer la gracia de Dios. Me encanta esta historia, me encanta. Él reconoce que está delante del Creador del universo, que es santo, como el ladrón en la cruz, ¿no? Ningún mal hizo. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Después, hablando de la justificación, también están en Cesarea de Filipo y Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y uno le dice: es Elías, otro Juan el Bautista, y directamente Jesús le dice: ¿y vosotros qué pensáis? ¿Quién soy yo? Ustedes, tú Jaime, tú cualquiera de nosotros. ¿Quién piensan que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Reconoció que él era el Mesías. Y después, cuando descubren los discípulos que seguir a Cristo no es cosa fácil, sino que es difícil, Jesús le dice: si quieren ustedes a sus discípulos, cuando vieron que muchos le dejaban, Jesús torna a sus discípulos y les dice: si deseáis, vosotros también pueden irse. Simón Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Son palabras que nos muestran que Pedro ha entendido que él es pecador y que solamente Jesucristo puede perdonarle, darle una vida, y que sus palabras, creyendo en él, él va a obtener la vida eterna. Muy bien. Ahora la santificación. ¿Qué es la santificación? Aquí otro concepto de un diccionario. Es el proceso por el cual el creyente, el que ya ha reconocido su pecado y ha creído en Cristo y ha sido declarado justo, es el proceso por el cual el creyente llega a ser santo, se santifica. La santificación es una progresión y no se cumplirá completamente hasta la glorificación. Vamos a explicar eso un poquito más para entenderlo. Pero básicamente la santificación consiste en separarnos del mundo, de cómo piensa el mundo, de cómo nuestra naturaleza pecaminosa tiende a guiarnos. La palabra santo simplemente significa separado para algo especial, ¿no? Pero es más que eso. La santificación tiene que ver con llegar a ser como el Señor en su carácter, sin pecado. Cuando Isaías decía, cuando vio la visión en el templo, escuchó decir que los querubines decían: santo, santo, santo es el Señor. Y cuando decían esto, no es solamente porque le decían separado, separado, separado eres. Es algo más de ser separado. Tiene que ver con su carácter de santidad, de perfección, que no es como el mundo, no es como piensa el mundo y nuestra propia carne. Santificarnos es dejar que Dios gobierne nuestra vida y nos ayude a pensar como Él piensa, como Él siente y como Él quiere que actuemos. Que el mundo vea de que nosotros no somos del mundo, que vean la diferencia,
que no reaccionamos como ellos cuando vienen los problemas. Somos diferentes, estamos siendo santificados, apartados para Dios, pero por nuestra manera de vivir. Entonces eso es un proceso. No es de la noche a la mañana que ya somos santos. La Biblia, en las cartas encontramos que Pablo escribe a los creyentes y les dice: a los santos en tal o cual ciudad, ¿no? Pero en posición somos santos, pero en la práctica estamos siendo santificados, ¿ok? Vamos a explicar eso un poquito aquí. Aquí en este cuadro que he encontrado en internet, me gusta mucho porque muestra, pueden ver la parte de allá, ¿no? En este primer cuadro aquí, esclavos al pecado, sin convertir, pero cuando ponemos nuestra confianza, ven la conversión, ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, nos convertimos a Él y empieza la vida cristiana. Y me gusta de que la línea no es una línea lisa, sino hay altos y bajos, ¿no? Como es la vida cristiana. A veces estamos bien, a veces le fallamos al Señor y nos restauramos, y etcétera, etcétera. Así es la vida cristiana, ¿no? Hasta que el Señor nos llama a su presencia y por fin se acaban la lucha con la carne. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando eso? No la muerte en sí, sino estar libres para siempre de cualquier cosa que nos haga fallarle a nuestro amado Señor. Seremos perfectos en santidad, ¿no? Ese es el camino que nos toca. Quizás este cuadro también nos puede ayudar a entender la salvación y todos estos temas, justificación, santificación y glorificación. Podríamos decir que la salvación en la Biblia está en tiempo pasado, presente y futuro. La justificación nos habla de que somos salvos de la pena del pecado. Es decir, que el juez justo, que tiene todo el derecho para condenarnos, nos libra de la pena del pecado. ¿Ok? Somos justificados, declarados justos delante de Él por la fe en Jesucristo. Pero después viene el proceso de santificación en el paso 2, que es en tiempo presente, es lo que estamos ahora nosotros viviendo, ¿okay? Y ahí somos salvos ya del poder del pecado. Estamos lidiando, luchando, fallando a veces, pidiendo perdón y levantándonos otra vez. Estamos en esa lucha donde estamos progresivamente siendo salvos del poder del pecado. Y por último, la glorificación, que seremos glorificados juntamente con Cristo. Hemos muerto con Él y resucitamos con Él y seremos glorificados con Él. Y eso es en el futuro, ¿no? Salvos ya de la presencia del pecado, para siempre. ¿Ok? Eso es lo que anhelamos. Ahora, quisiera mostrar algunos ejemplos de la santificación de Pedro. Pedro es conocido por todos nosotros como un personaje muy impulsivo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a Pedro? Sí, todos creo que nos vemos reflejados de alguna manera en la vida de Pedro, ¿no? Pedro era muy impulsivo. Es interesante que es uno de los que vivió esos 3 años con el Señor muy de cerca, era el del círculo más cercano, ¿no? Y pueden imaginar el privilegio que tuvo Pedro, ¿no? De ver los milagros, de estar allí viendo al Señor comer, mostrando amor y gracia a todas las personas. Qué privilegio de Pedro. Dicen que su lengua iba adelante de sus pies, porque siempre estaba metiendo la pata, siempre quería representar al grupo, pero muchas veces metía la pata Pedro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el Señor empieza su proyecto
de convertir a Pedro en esa piedra rústica sin forma de ese mármol recién sacado de la cantera, en transformarlo en su obra maestra. Vamos a ver aquí una de esas arrugas o una de esas cosas que el Señor tuvo que sacar, y quizás fue muy doloroso para Pedro que le arranquen un pedazo de piedra para darle forma. Jesús les había dicho: es necesario de que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, muera, pero resucite al tercer día para ser glorificado. Pedro le dice que no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Se puso como que a impedir, quizás con una buena voluntad, un deseo de no verle sufrir, pero inadvertidamente estaba cometiendo una cosa pero horrible. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó al Señor en el desierto? ¿Qué le dijo? Le mostró todos los reinos del mundo. Dice: te daré esto, pero no tienes que ir a la cruz. Solamente arrodíllate delante de mí y yo te lo daré todo. Pedro eso es lo que estaba diciendo. No vayas a la cruz. Puedes ser rey ahora. Mira los milagros que puedes hacer. Establece ya tu reino. Y yo, como tu ministro de energía y minas, o yo qué sé. Pero miren lo que le dice el Señor. Reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuántos de nosotros cometemos este mismo error? Poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo, en lugar de poner nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Qué priorizamos? A veces queremos utilizar a Dios en lugar de que Dios nos utilice a nosotros. Cuán lejos estamos, ¿verdad, hermanos? Pero estamos en el proceso. Jesús no se cansó a pesar de esta seria reprimenda. Jesús no lo abandonó. Faltando poco para la Pascua, fueron a una casa, a un aposento alto, y la costumbre era de que alguien esté allí, un esclavo, para que lave los pies, porque en ese tiempo no había pistas, ¿no? Estaba siempre las calles polvorientas. Y entraron al aposento alto justamente para celebrar la Pascua, y ningún discípulo se le ocurrió servir a los demás, ni a Jesús, lavarle los pies. Nadie se ofreció. Jesús siguió ahí, estaban ahí conversando en la mesa, y a nadie se le ocurría lavar los pies. Pero el Señor dice que tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Lo que me llama la atención es que todos se dejaron. Es interesante. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dice: no, Señor, a mí jamás me lavarás tú los pies. Y miren lo que le dice Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Esta ilustración, esta parábola, en un sentido una parábola viviente que el Señor hace, tiene que ver con que los que ya somos cristianos, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya hemos sido bañados completamente. Solamente necesitamos diariamente lavarnos los pies, que es lo que se ensucia en nuestro caminar cristiano. ¿Me dejo entender? Por ahí va la figura. Y Jesús le dice: no necesitas, Pedro, que te lave todo el cuerpo. Porque le dijo: pues si es así, lávame todo el cuerpo, le dijo al Señor. No necesitas todo, porque ya tú estás lavado, has sido limpio. Lo que necesitas es ahora tu santificación. Ya has sido justificado, solamente necesitas
limpiarte cada día tus pies, en manera ilustrativa. Le estaba diciendo esto. Una lección muy grande para Pedro y los apóstoles, que ellos tenían que hacer lo mismo en un sentido de humildad, de servicio, de amor y también de ayuda mutua para seguir al Señor en santificación, lavándonos, entre comillas, los pies. Y aquí, momentos antes de que el Señor iba a ir a la cruz, les dice a sus discípulos: por favor, ¿se imaginan lo difícil que era para el Señor pasar por la cruz? Lagrimeaba gotas de sangre, la presión del abandono, de las injurias que decían las autoridades religiosas y todo ese proceso. Les dice a sus discípulos: por favor, oren por mí, oren. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó? Todos se quedaron dormidos. Todos se quedaron dormidos, viendo su WhatsApp, su Facebook, y se quedaron dormidos los discípulos. Jesús vino luego, dice, a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que, pobre Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No? Pedro tenía que entender que su santificación dependía de su relación con el Señor. No está en sus fuerzas, depende de la oración, de su comunión con el Señor. ¿Cuántos de nosotros fallamos en la oración y pensamos que podemos vivir esta vida en este mundo tan hostil al Evangelio, que podemos vivir en nuestras propias fuerzas? Lo que Antonio nos decía la semana pasada, tenemos que tomar decisiones de decir no al pecado y ser concretos. Sin embargo, eso solamente lo podemos hacer si estamos en comunión con el Señor. Esa es la batalla más grande que los cristianos podemos lidiar. La batalla de orar en lugar de dejar de orar. Si vencemos esa batalla, el Señor nos va a dar fuerzas para decir no al pecado. Uy, aquí viene lo serio. ¿Se acuerdan de esto, no? Pedro le había dicho al Señor que cuando habló acerca de que iba a ser entregado y muerto en la cruz, etcétera, etcétera, y que iba a ser abandonado, Pedro le dice: Señor, yo jamás haré eso. Jamás te abandonaré. Daré mi vida por ti. Y los evangelios dicen, y los demás discípulos dijeron lo mismo, dice, por si acaso. Pero ahí está Pedro, el que había dicho que nunca iba a traicionar al Señor, delante de todos, públicamente, jactándose quizás de su propia fuerza, carácter espiritual. Se encuentra allí con otras personas, calentando sus manos, ¿no?, con el mundo. Yo soy uno de vosotros. Comienzan a reconocerle: tú eres Galileo, tu acento te delata, tú eres uno de los que estaba con él, con Jesús. Y por 3 veces, eso es lo fuerte, ¿no? La expresión que dice, ¿no?, es muy fuerte. Noten, ahí dice: entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, como el Señor le había profetizado. Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en el mundo, en nuestro trabajo,
en nuestros centros de estudios o con nuestros familiares, no tocamos el tema de que somos cristianos. Ni siquiera sabe nuestra gente en nuestros alrededor cercanos que somos cristianos. ¿No es eso una manera también de negar al Señor? Me pregunto. Eso fue una de las caídas más fuertes que tuvo Pedro. Pero ¿saben qué? Quizás tú y yo, si un amigo nos traiciona de esa manera, ya no quisiéramos contar más con él, ¿verdad? Sin embargo, después de su resurrección, el Señor fue en busca de Pedro. Me encanta esa escena allí, nuevamente habiendo fracasado en la pesca toda la noche. El Señor Jesucristo allí en la orilla, aquí en la foto está, en la pintura ahí, está con el desayuno listo, calientito, peces y pan para dar a sus discípulos. Pedro, al enterarse de que es el Señor, salta al agua y va nadando. Y el Señor, en lugar de condenarle, de decirle, ¿dónde está pues eso que me habías dicho que no me ibas a negar? Nada de eso. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra. Les dijo Jesús, venid y comed. Qué hermoso. El Señor en este momento restaura la vida de Pedro delante de los otros discípulos y le dijo, apacentad mis ovejas. Apacentad mis ovejas. Pedro va a ser transformado y lo vemos en el libro de los Hechos nuevamente fallando. No es que se acaban los problemas para Pedro. Pedro sigue fallando. Pero cuando escribe sus cartas, primera y segunda de Pedro, vemos a un Pedro ya que ha tomado forma, se está convirtiendo en una obra maestra. Porque Pedro ya ha predicado sin temor delante de miles de personas. No se avergüenza de su Señor. Ha visto a miles llegando a los pies de Cristo. Pedro ya no confía en sus propias fuerzas. Cuando escribe su primera carta, 1 Pedro, dice que vosotros seráis sostenidos por el poder de Dios. Y podemos hablar muchas cosas de Pedro, pero déjame concluir con esto. Dicen los eruditos que el Evangelio de Marcos es el más corto. Marcos lo escribió con la ayuda de Pedro. Es decir, Marcos se fue con su cuadernito de notas y comenzó a hacerle preguntas a Pedro. Pedro, ¿y cómo fue eso de que conociste a Jesús y los discípulos cuentan? Y Pedro comenzó a contarle todo. Es el testigo ocular. Eso es lo que nos dice la historia. Ahora, si te pones a pensar que Pedro le diga a Marcos, el que está escribiendo el Evangelio, yo cometí todos estos errores. Yo traicioné. Yo le fallé. Yo hablé tonterías. Oye, pero Pedro, ¿te das cuenta que lo voy a escribir en el Evangelio? Lo van a saber allí en Salamanca, en Paseo de la Estación. Lo van a leer eso. No me importa. Notan que ya hay un carácter de humildad. A Pedro ya no le importa. Él reconoce que quizás sus caídas nos van a servir a nosotros para que nosotros no cometamos sus errores con la ayuda del Señor. Aquí tienen por un lado la piedra tosca, sin forma,
quizás sin valor. Y en el otro extremo, la obra maestra. Nosotros estamos en el centro, en el proceso. Aferrémonos con nuestra mirada en el Señor, tomemos la mano del Señor, pero crean, el Señor nos quiere transformar en algo hermoso para la gloria de Dios. Gracias, hermanos.